Magnitud Radio presenta. Somos Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Como Caídas del Cielo, siempre tan divertidas, tan amenas, llevándoles pues temas interesantes, algunos muy serios, otros no tanto, pero bueno, no estoy sola como siempre, mi nombre es Alma Ríos y quiero presentarles a mis dos grandes amigas, compañeras del alma, Guadalupe Montaño. Muy buenos días, Lupita, bienvenida. ¿Qué tal, Almita? Buenos días. Dijiste, no estoy sola como siempre. ¿Sí dije eso? No estoy Sí, sola. yo dije, bueno, pues sí. Sí, A ¿verdad? ver. Te faltó la coma, ¿no? No estoy No sola, exacto. Como siempre, aquí Ok. con mis amigos. A ver, repito. Ajá, vamos. No porque estoy la gente sola. puede decir, pobrecita. Sí, siempre está sola Siempre o qué está onda, sola. ¿no? A ver. No, a ver, hagan de cuenta que no existí. No dijo nada. Ok, diga. Y como siempre, acompañada por mis queridas compañeras. Lupita Bartolo. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Lupita? Muy Muy buenos bien. días. ¿Ya ves qué fácil es así? Sí, de verdad. Hablarnos, mirarnos, ver que estamos acompañadas, que vamos Siempre, juntas. ¿verdad? Vamos, tomémonos de las manos, chicas. Vamos juntas. Así. Pero presenta. Ah, sí, perdón. Mi querida Normita Magaña, que también siempre nos acompaña, ¿verdad? Buenos días. Yo la verdad es que me estoy conteniendo la risa para no estallar, pero bueno, es que como bien decías, siempre es un gozo y un gusto compartir cabina con ustedes y qué bueno que Sí. podamos empezar así esta semana tan alegres Relajadas, y ¿no? tan Así. ¿Y sabes Hace por falta. qué? ¿Sabes por qué es importante? Y el tema del día de hoy nos da la pauta, porque hemos estado, como todos hemos percibido, todavía resintiendo los efectos de aquel tremendo terremoto que vivimos en la ciudad el 19 de septiembre y todavía tenemos estos efectos encima. Todavía nos sentimos cansados, algunos todavía están con mucho temor, algunos todavía no duermen, algunos apenas van retomando su vida cotidiana y consideramos importante hablar hoy de un tema muy importante. El tema del día de hoy va a ser el manejo de la información en la era de los sabios. A propósito de este evento, hemos sido testigos de una serie de mensajes enviados a través de las redes sociales que a muchos nos han generado más estrés del innecesario. Y creo que era importante hablar sobre ello para también hacer un poco de responsabilidad. Así que hablando de la era de los sabios, me gustaría mucho que Lupita, nuestra querida maestra, nos explicara mucho a qué se refiere este asunto para empezar a entrar en tema, Lupita. Bueno, pues este tema habla de la fase de la religión, pasar a la etapa de la espiritualidad. Ambas tienen un contenido muy profundo. La religión marcó una pauta en el ser humano como parte de esa integración con Dios a través de un grupo, a través de una comunidad, a través de, sí, una fuerza grupal. Es la era anterior, la era de Piscis, en la que vinieron los grandes avatares como el Maestro Jesús, los Budas, ¿no? Todos estos seres La que... representación de la Virgen. Sí, la ¿no? representación de la Virgen ya en un contenido religioso. Así. Y toda esta energía pues sustentó una época en el que nos realizamos a través de la contención que nos dio esa religión o que nos dio los grupos. Esa era también se le marcó como la era del amor. Y en la era del amor pues hubo comprensión, hubo ayuda, pero también fue una etapa en la que se guardaron silencios y secretos. Así es. Como que todo lo que se fue aprendiendo se quedó guardado porque la mente del ser humano, los oídos no estaban preparados. Se decía que todo este conocimiento que llegaba era exclusivo de estos grandes avatares, ¿no? Que eran los que tenían que llevar el mando para que ellos a su vez nos pudieran dar esta información. La era de Acuario, que es la que estamos viviendo, es la era de los sabios, la era del conocimiento, y toda esa información que nos dieron ahora ya es responsabilidad de cada uno comenzarla a sentir, pero también a compartir, pero no quedarte en esta idea de que es a través de otro que viene mi realización, sino ya es una era más independiente, un poco más de preguntar, de cuestionar, de investigar y decir
esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Por eso la era de los sabios va en la búsqueda de más respuestas, de más conocimiento, y pareciera que al igual que este impulso, pues se gestó una energía de Ujú. tal fuerza que entonces se abrieron las puertas para que el conocimiento se vaciara. Y no solamente fue una etapa en la que la energía sustentó ese conocimiento, sino que también se materializó. Y Ujú. se crearon entonces toda una gama de productos y de medios a nuestro favor. Toda una revolución Una tecnológica, revolución que ya es lo último, científica, ¿no? Porque imparable. sí, que ya es Ujú. Sí, lo que estamos ahorita viviendo en esta fuerza. claro. Comenzó primero una transición de pasar de una rebeldía a estos dogmas, a estos Ujú. secretos, a este hermetismo del conocimiento, Ujú. para ahora ya sentir que yo puedo compartir todo y Claro. estamos así en una era todavía muy infantil, Ujú. todavía muy básica de la era de la comunicación y la era de los sabios, en que estamos avanzando con pininos en cómo compartir. Como niños, ¿sabes? Que se me figura esta Sí. era, este principio, como esos niños traviesos que se enteran de un chisme y corren a compartirlo a sus amiguitos, ¿no? Todavía no hay Claro. prudencia, todavía Ujú. no hay como Como discernimiento, si conciencia. lo digo o no lo digo, es Ujú. como, ¿sabes qué? ¿Tienes tantos Cuando, deseos de compartir? sí, cuando a un niño le platicas algo, no lo digas y llega la mamá, ¿qué crees? Pasó eso, ¿no? Y así, Sí, la ansia por compartirlo. exactamente. La diferencia es que ya no somos niños, que somos Ujú. adultos. Aparentemente, Lupita. Sí, Porque el Y, ímpetu sigue. el y, ímpetu una, y sigue. una diferencia incluso muy marcada, habla, como decías Inicio. inicio del tema, de los terremotos, ¿no? Ujú. Que casualmente pues fue el mismo día, 19 de septiembre, pero aquellas épocas, 85, a la de hoy, 2017, la diferencia es en que hoy sí hay medios de comunicación masivos. Aunque al principio, en 1985, ya iniciaba la era de Acuario. Estaba Ajá, haciendo Ujú. Ya un estábamos. traslado. Así es. así Estaba haciendo es, un traslado, pero se pudiera decir que estábamos en pañales, ¿no? Así es. Entonces todavía. las redes, la comunicación se mantuvo, fíjense que cómo se Ujú. mantuvo la información, que se guardaron la real información. Podíamos enterarnos de lo que pasaba aquí a través de otros gobiernos Así y eso es. después de muchos días. Mal Ujú. manejo de la información porque siempre se ha querido ocultar, como tú bien decías, teníamos como esa inercia del ocultar todavía cosas, ¿no? Sí, es que aquellas épocas, digo yo muy chiquitita, yo en pañales, pero Seguramente. sé que el noticiero era el que Oficial. oficial, era el que te daba la comunicación y te decía, Ujú. se cayó aquí, se cayó allá, y voy. Pero hoy, ¿no? En este tiempo, pues ya te enterabas por muchos medios, no solamente el noticiario en la televisión, sino por redes sociales, por internet, por todos lados, te llegaba información, te llegaban mensajes. Entonces, tú te enterabas de lo que realmente estaba sucediendo. Ya no se ocultó tanto la información como aquella ocasión. Y esa Ujú. es algo muy marcado que ha ocurrido ahora. Porque allá, en aquellos años, pues, lo que te decían y lo creías. Hablando de este hecho específico, por supuesto que podemos encontrar grandes diferencias en cuanto al manejo de la información, que es nuestro interés. Lupita, que yo creo que es la que más vivió este asunto, quisieras recalcar Ujú. las diferencias que tú veías en esa época y ahora, hablando de comunicación. Hablando de comunicación, se cayó en el exceso de la prudencia. Ujú. Sí, claro que se Actualmente. agradece. No, en aquel Ah, ok, tiempo ok. se agradece que se haya tenido más cuidado de cómo irlo Sí, dosificando. informando, dosificando. Tal vez había incredulidad, tal vez no Ujú. estábamos acostumbrados a un evento de esa Claro. forma y esa incredulidad era hasta que no lo veo, no lo puedo constatar, no lo puedo revelar o creer. Pero en esta idea, pues hubo más hermetismo. Ujú. ¿Qué se vivió más? No había una conciencia o un recuerdo anterior igual. Al no tener un recuerdo anterior igual, la mente Ujú. estaba más limpia. Sí, Entonces, claro. para muchos, la información o el impacto de ese evento solo fue, Ujú. estuvo fuerte, ¿no? Y muchos casos regresaron a sus labores, a sus actividades, porque no había una memoria. Claro. Después, conforme pasaron las horas y se fueron enterando, empezó el miedo.
Ujú. No fue un miedo Como al automático. momento, Ajá. no, fue hasta pasadas unas horas Es cierto. e incluso hasta pasados unos días. La diferencia con hoy, al haber ese recuerdo, al ya saber ya tener en la memoria la información, al impacto mismo de un sismo, y no necesariamente el 19, de un Sí, sismo, cualquiera ya ahora, el ¿no? estómago pega, la memoria se maneja, ¿no? Se trae a la luz y comienza, este será, ¿no? Este será el evento o cómo va a ser. Y en este 19, pues el temblor estaba y el miedo era lo que más vibraba, Por supuesto. ¿no? Lo que Y, más vibró. y creo que hemos llegado al punto medular porque nuestro interés de hacer este tema y esta mesa de reflexión también es enterarnos cómo los medios de comunicación influyeron en acrecentar una situación a un nivel que no era recomendable. Porque Sí. efectivamente, el hecho de tener la inmediatez de imágenes, de cosas, pues te aceleró en este proceso de no solo tener la memoria física más reciente, 32 años, como tú bien dices, antes no había una memoria tan cercana que nos recordara, y de pronto ahora hasta los niños que nunca lo habían sentido, yo vi videos donde ellos mismos dicen, no, ¿qué pasa? ¿No? Y con un miedo atroz que se sentía hasta en el alma. Y el problema es que, ¿a qué hemos llegado con esta inmediatez de comunicación? Creo que hemos llegado a causar más pavor, más miedo que ya de por sí existe, no se puede negar, Por que fue un supuesto. evento que que nos sobrepasó, no se puede negar, pero también lo que sobrepasó fue en los medios. Ujú. Y se dio información, así como hubo información que nos unió y que nos puso alerta y que Ujú. nos llevó a dar brigadas y Ujú. ayudar, pero hubo información que también nos anuló incluso el acudir a esos lugares, porque entonces ya en la familia estaba el miedo, no vayas, Claro. o tú mismo, ¿no? ¿A qué voy? ¿A qué me expongo? ¿Qué hago? Además de lo que pasó, hay agresión, hay pleitos, hay conflicto, y si vuelve a suceder, porque no nada más fue lo que ya se vio, sino la información que se dio de lo que venía, de los futuros movimientos que venían. Claro. Que si bien es cierto que puede haber futuros movimientos, ¿desde dónde los estuvimos viendo? ¿No? ¿Y desde dónde era esa necesidad de insistir tan recientemente pasado el evento en lo que puede volver a suceder? O sea, yo no entendía por qué empezaron a circular mensajes, noticias, insistentemente en el que se había pronosticado un nuevo temblor. ¿Sabes que lo más curioso de todo esto es que era información en algunos casos errónea? Por supuesto. Y yo misma caí en la trampa de una de estas informaciones erróneas, no en compartirlo, sino en debatirla. Ok. Porque mandaron una información que comparaba las fechas. Ah, sí. Y No, yo me di a bueno. la tarea porque mis grupos una de servilleta, ¿no? numerología, sí, Sí, en una además que servilleta. había salido. Hablando de Sí, numerología. hablando de claro. numerología, en una hoja informal Ujú. de una clase que alguien Sí. tomó o de un cuaderno que alguien tomó e hizo notas. Entonces, con los resultados, yo les explicaba, bueno, es que la numerología no te habla de si te vas a morir, si No. vas a tener un encuentro con alguien, no te habla de cuántos novios vas a tener, habla de energías que van a estar ahí a tu favor. Y esas energías son las que tú puedes utilizar para tu mejor bien o Así no. es. Y si así es una información real de un numerólogo, no te va a pronosticar un terremoto, te va a decir qué energías van a estar ahí a tu favor. Y yo me di a la tarea de explicarles las verdaderas energías que hablaba numerología. Pasan varios días en una clase con una alumna, me dice, y explicándoles porque mi labor fue, yo no puedo sacar una noticia abiertamente en el Face ni demás, porque hay gente que no entiende ni numerología Así es. y este tema le puede cortar solamente lo que le haga clic y Así es. en esta desinformación que Puede digo, compartir, esto ¿no? es lo que me hizo clic y lo comparto Ujú. sin el previo o sin el Ujú. después. Claro. Y también cómo lo va a compartir, ¿Y porque cómo ya lo va le a va a compartir? agregar. Claro, ¿no? entonces en mis Teléfono grupos cerrados descompuesto. de alumnos certificados les Sí. pasé toda la información y en mis grupos de numerología me di a la tarea de irles explicando. En una clase una alumna me dice, maestra, es que ni siquiera la fecha que están diciendo del 57 es real. Coincide. Creo que decía 58 y decía no fue en ese No, año. no. Sí fue en el 57, ¿Ah, sí? pero el día no era. Mm. Entonces, quien armó este primer escenario, tal vez no quiero señalar,
porque no sé. Tal vez también esa persona pensó que esa era la fecha correcta, tal vez no lo hizo con la mala intención, no sé, porque si lo hizo con la mala intención, pues jugó armando una fecha con una fecha que al sumarla con otra iba a dar otra fecha, probable. Ok. Pero te digo, en una clase me dice, y yo sé muy bien que en esa fecha no es porque mi papá, si no mal recuerdo, dijo mi papá o mi tío o alguien así, era su cumpleaños. Lo recordaba Lo por recordaba alguna... perfectamente Ok. en la familia. Le dije, entonces, ¿qué día es? Y me dice el día, lo checo en ahora sí, en un información confiable, y veo que la fecha que el papelito anduvo rondando no era, y la fecha real era otra. Y que entonces si yo sumaba esos Fechas. operaciones O matemáticas los que habían nuevos hecho, bloques con una fecha no correcta. daba el resultado que habían manejado. Claro. ¿Qué se crea con todo esto? Bueno, distracción, especulación, miedos, morbo, suponiendo que haya sido de muy buena intención de la persona que lo hizo. Al no ser una información bien estructurada, dejada supuesto. a tómalo desde la percepción que tú lo quieras tomar, se crea la mala intención. Así Porque es. entonces en esta era de Acuario, que es la era de la sabiduría, pues entonces debe de haber responsabilidad para adquirir esa sabiduría, para saber qué compartir. Y si ustedes recordarán, en el curso de Despertando los Dones, hablando de la línea de los sabios, hablando de las premoniciones y de lo que debe compartir o no de las premoniciones, la primera fase es, Lupita, perdón, es que este tema creo que requiere realmente centrarnos un poquito más. Si tú me permites, Sí. vamos a un corte y regresando Ahí nos hablas aguanta la palabra. ahí, exactamente de en qué consiste la era voy de a los sabios. aguantar ¿Te, lo de la ¿te parece? premonición. Muy bien. Ok, no se vayan, volvemos en un momento hablando de la información en la era de los sabios. Regresamos. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Tú. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Como Caídas del Cielo, hablando de la información en la era de los sabios y cómo es su manejo. Y justamente antes de irnos al corte, Lupita, nos estabas hablando de la responsabilidad que encierra el manejo de la información en esta era. Y estabas por comentarnos lo que significa, tomando como base el curso de Despertando tus Dones. ¿Quieres retomar, por favor, este asunto? Sí, comentaba que en este taller, hablando que todos tenemos una línea a la cual seguir o de la cual nos estamos unificando y evolucionando, las personas que están con la línea de los sabios tienen el don de la premonición. Recibir mensajes a través de los sueños o a través de canalizar, de escuchar. ¿Para qué sirve toda esta información? Miguel González nos dice que los dones espirituales son parte del aprendizaje y el linaje que traemos como almas y que hoy en esta etapa del alma empezamos a despertarlos. ¿Para qué? Para poder comprenderlos de la mejor forma conforme vayamos subiendo a los siguientes planos. En esta primera etapa de las premoniciones hay inquietud de compartir. Lo primero que te llega es la inquietud de ratificar si tu mensaje es cierto o no. Claro. Entonces hay un ímpetu, ¿no? Es como comentábamos al principio, ese niño que quiere compartir la maravilla de algo que escuchó. Con mucha emoción y con mucha mucha necesidad. emoción. Pero el don es para que primero lo asimiles, te hable de qué te dice a ti ese mensaje y te dé conciencia para poderlo compartir. Creo que uno de los factores principales que no vemos en este don es el que empieces a sanar tu mente. Si lo ubicamos esta premonición, esta forma de empezar a despertar el don, está aquí, en este chakra, al que llamamos tercer ojo, y donde está la mente, pero la mente del sabio. La mente del sabio tiene que limpiar su intuición, tiene que limpiar sus miedos, tiene que sanar sus emociones para poder compartir. Porque la información va a estar sustentada
con lo que tú estás vibrando emocionalmente. De cierta manera, si tú tienes conflictos en tu casa, si tú tienes conflictos con tu pareja, si tú tienes conflictos en tu vida Ujú. y tu canal está sustentado por esos conflictos, lo que te llegue de premonición va a estar sustentado por esos conflictos y entonces tú vas a verlo más allá de lo que realmente pudiera ser. Pudiera ser entonces que no te está llegando el mensaje directo, sino distorsionado en función de tus propios... Más te bien, puede- sí te llega sí, directo, pero ajá. tú lo distorsionas en base a estas emociones, Tú sentimientos. lo traduces de Ujú. acuerdo a la percepción que tienes de En tus ese propios momento. miedos. Un poquito de este lenguaje, que no es una clase, pero para hablar de estos campos etéreos que no podemos ver, pero que son reales, hablaríamos del cuerpo emocional Ujú. que está en tu abdomen, que es tu chakra 2. Aquí en tu abdomen es donde nosotros están nuestras emociones más densas, que nacen del sentimiento del amor. Pero Ok. como no sabemos amar, pues las emociones que se gestan son celos, posesión, desolación, intolerancia, tristeza, Muy bajas. frustración, Codependencia. codependencia, miedos, ¿no? Ujú. Entonces, este chakra debe elevar su frecuencia a la mente del sabio, que también es una mente que comprende el amor, pero desde otra visión. Claro. Están unidos energéticamente, porque Mm. ambos vienen a relacionarse desde la comprensión del amor, Ujú. pero la base más inferior está situada en el abdomen. dos. Por eso cuando tenemos un conflicto, se te inflama tu abdomen. Mm. Cuando tenemos miedo, se te inflama el abdomen. Cuando estás enojado, te da diarrea o vómito. Ujú. Todo se gesta aquí. Cuando te llega una información y no la procesas, te duele la cabeza, ¿no? Cuando tu mente se agobia, te duele la cabeza. Entonces, así podemos comparar un poco estas energías que llegan en las personas que reciben información, que canalizan. Ok. Si han separado sus emociones, si han aprendido, fíjate la importancia, no es nada más tener el don. La persona que tiene el don tiene que trabajar con su Así es. conciencia. Así es. Como pensamos que el tener el don y tener el don somos superiores, O como es suficiente, ¿no? se nos infla el Lo ego. tengo, lo digo y está bien porque lo recibí Porque yo así. tengo esto y tengo que darlo a los demás. Y el ego te dice Pues que eres sí. superior y que lo tienes que Ujú. informar. No lo claro. filtras. No lo filtras. Entonces, la información que recibes, porque no hay un trabajo interior, Ujú. el trabajo interior de una persona que da premoniciones es interiorizar. ¿Y para qué te sirve la interiorización? Para tener un silencio. Y en ese silencio profundo, lograr discernimiento. Si no tenemos esos pasos, pues todo lo que llega lo quieres informar, pero lleno de esta emoción que se almacena en tu zona más densa. Lupita, ¿es recomendable en un momento dado que lo que tú recibes no lo digas de primer impacto, sino que te vayas, lo analices y trates de entender tú mismo qué mensaje hay y no soltarlo luego? Lo más importante sería primero tener un camino de espiritual, un camino de espiritualidad, trascendiendo tus propias heridas, reconociendo tus propios miedos, ir sanando esto para el don que ahí va a estar presente, lo puedas compartir. Ujú. Pero este camino no todos lo queremos transitar porque es un camino en el que pues hay que ir sanando y sanar no siempre es de la mejor manera. Así es. Duele. Implica incluso Y responsabilidad. compromiso. Compromiso. Entonces Como todo mejor es digo, no trabajo. sabes qué, ese es de mi pasado, prefiero no recordarlo. Ahora tengo este don y ahora a partir de este me empiezo a mostrar. Sí, entonces reconociendo que hay que ir liberando estos miedos, interiorizo. Porque mira, si interiorizas sin sanar, te vas a comer en tus miedos, o sea, te vas a retraer en un silencio en el que lo único que va a estar en tu mente es tus miedos, tus miedos. O sea, tus miedos. en ese caso evitarías compartir porque tú mismo estás aterrado con lo que puedes Sí. percibir. Así Sí. es, o sea, Ni siquiera cuando, te atreves. Sí, cuando tú no trabajas en esto, te llega el mensaje, te genera miedo. Pero te quedas hermético, no ¿Sabes que el dices nada. mensaje que a nos veces dieron? sí lo dices. Sí. Y es incluso peor. Peor, porque Exacto. va lleno de Fíjate tus que miedos. Pedimos canalización estos días precisamente porque
No sabíamos qué hacer, si continuar Ujú. con la expo, si la suspendíamos. Es que, perdón, Lupita, lo has Sí. dicho perfecto, porque fue esa semana del Sí. terremoto cuando nosotros teníamos programada la expo Así es. y nos agarró a todos de sorpresa. Y además ya estaba programada con varios meses de Sí, por anticipación. toda la campaña publicitaria, la presentación, lo habíamos hecho como con mucha emoción. ¿Y sabes qué fue lo increíble? El eslogan de este año. Vamos juntos. Pero también sabes qué es lo increíble, que pudimos haberla parado, la expo. Sí, porque varios, ¿no? 3 días antes, Así es. las alumnas llamaban, los alumnos llamaban para preguntar si había clases. Pudieron no venir, pero Sí. llamaban para preguntar. Ya la pregunta nos dejaba la responsabilidad. Claro. ¿Abrimos o cerramos el instituto? Entonces yo le dije a Gabriel, mira, yo voy a contestar. Aquí estoy, quien guste venir. Y yo en Ok. mis grupos, esa fue mi respuesta. Aquí estoy, quien guste venir. Lo dejé así. De cada grupo llegaron 7 alumnos, 6. Que son poquitos para la cantidad de Mi alumnos. cantidad de alumnos son 16, 17. La tercera en parte. esos días. Ajá. Entonces los que llegaron, llegaban a abrazar. Llegaban a decir, maestra, no quiero clase. Solo quiero Ujú. sentir que llegué a casa. El apapacho. Ajá. O sea, incluso no venían a clase, No, venían a no. ese, por favor, ayúdenme. Yo creo que no había No, cabeza ni para siquiera pedir clase. ayuda. No. Venían en silencio, se sentaban para ver qué les decíamos. Y empezamos a hacer meditaciones los 3 días, miércoles, jueves y Ok. viernes. En ese momento en que los 3 días a la 1 de la tarde hicimos meditaciones, pedimos a los guías que nos pudieran decir qué era lo más apropiado. El mensaje fue, lleven a reconocer la emoción. Es importante que la gente reconozca la emoción, no la traten No la de niegues. ocultar. Ujú. Sientan la emoción, en su cuerpo es importante que la ubiquen donde está y es importante que la empiecen a liberar porque son trabajadores que eligieron ser canal de energía. Guau. Ahora es el momento de poner a prueba todo lo que han aprendido. Este es un momento. Que será Para la eso prueba de se fuego han que venido teníamos. preparando todos estos años. Este es su momento y no se pueden ir a las cuevas a esconderse. Este es su momento. Así fue el mensaje que nos dieron. Así es que, si este es su momento, ustedes tienen que avisar a sus grupos que sanen su emoción porque lo que están haciendo es contaminarse. ¿Cómo? Bueno, cuando decíamos envíen Reiki a tal parte, envíen energía, lo que están enviando son sus miedos. Claro. Energéticamente, lo que tenemos adentro sale de nuestro cuerpo. Por más buena intención, Ujú. decir, te mando Reiki, dices, ay, quedé muy bien de mandar Reiki. Pues sí, quedaste bien porque le mandaste tu miedo al otro. Oye, porque sacaste toda tu basura y Y se la lo mandaste mandaste al a otro. otro lugar. Claro. Después de liberar los miedos, ahora sí pueden empezar a mandar sanación Ujú. y trabajar con el pensamiento. Ese fue el mensaje que nos dieron. Aparte de una visión en la que vimos cómo toda la energía que se formaba en estos lugares, del dolor de los que estaban Ujú. rodeando, Ujú. de los que estaban adentro, del sufrimiento, del impacto y demás, salía de esos lugares mucha energía. La energía de los que estaban enviando sanación, de O todos los oración, trabajadores de o la lo que sea. oración, energía, hacía este remolino para limpiar esas energías que salían. Tan densas. Pero eran tan densas, como bien lo dices, que se volvían a armar. Uf. Entonces, sí se limpiaba, pero se volvía a armar. Como remolinos, lo has dicho Sí, bien. la visión era, la importancia de lo que están haciendo es muy bueno, y no nosotros, sino todos los que estaban Ujú. orando, todos los que estaban enviando sanación, porque hay cosas que no se ven, Ujú. pero que pesan más que una losa, Qué fuerte. porque eso es lo que después se iba a quedar. ¿Por qué decidimos entonces sí que se llevara a cabo la expo? Al ver que llegaban aquí los alumnos pidiendo meditación, Ujú. la expo era el lugar para que se siguiera llevando la sanación. No te vamos a negar que lo hicimos también con los propios reservas y más que temores a un sismo, era el temor a que la gente no entendiera la labor que estábamos haciendo. Yo entiendo esa parte, Lupita, porque podría haber parecido muy banal que Ujú. siguiéramos con un evento que habíamos planeado en un momento en el que aparentemente nadie tenía cabeza para eso. Sí. Y yo, por ejemplo, fui de las personas que le preguntó a Gab, ¿vamos a tener el evento o no?
Y cuando me dijo, el mensaje es este, dije, perfecto. Si es un mensaje de los guías, entiendo cuál es el papel de contención que nos corresponde como Tremendo. equipo para que a partir de sanar la energía, como bien lo dices, podamos sostener la materia, que es lo que se está degradando. Además, hubo muchas formas de apoyar. Hubo quienes fueron hombro con hombro, Ujú. quitar ladrillo. Hubo esta área que ayudó a los chats no paraban de pedir oración, de pedir reiki, de una palabra, maestra, ¿qué opina? ¿Qué viene? Por favor, díganos. Ujú. Yo limpiaba mi chat, en 2 horas ya tenía 100 mensajes. No, bueno. Yo no me podía mover ni para irme a ver las noticias que ya no quería ver, pero Sí, que no. quería de cierta manera también estar al día, porque no paraba mi chat. Pero eso te conteniendo. hablaba de la necesidad que tenía toda la gente de tener alguna guía, alguna luz, Claro. ¿no? Claro. Y ahí comprendí también la importancia, ya de por sí es algo que me resuena mucho, del manejo de las redes y del manejo de los chats, que es parte del tema que estamos Por hablando supuesto. y que todo conlleva. Que queremos ¿no? llegar a eso Que también. queremos llegar a Ujú. esto. El que se vuelve muy impersonal cuando compartimos sin ton ni son. Por supuesto. Fíjate, ahorita fue el evento del sismo, pero ¿qué tal cuando compartimos una imagen tan impersonal? Y digo tan impersonal porque antes de mandar una imagen a un chat, no leemos si en ese chat hay una información previa. Ujú. Tal vez alguien escribió diciendo, por favor, tengo a mi hermano en el hospital. Y de repente llega alguien y te satura con 4 imágenes, con palomitas, con Con buenos días, con chistes, chistes. Sí, con algo irrelevante. Que Y no va de acuerdo al tema que acaban de comentar. Y que ya quizás. se perdió ahí y Ujú. que ni cuenta se dio. Y aunque tú les digas esto no es correcto, ni lo vuelven a leer porque se dedican a mandar imágenes. Ujú. Creo que el WhatsApp tiene una finalidad mucho más buena de la que no le hemos visto. Ujú. De poder tener una relación estrecha, por ejemplo, entre familia, entre amigos, entre grupos y hasta ahorrarnos de Gastos excesivos en telefonía. telefonía, Sí. tiempos y demás, ¿no? E incluso estar más cercano de tu familiar, aunque no estés físicamente. Ujú. Integrado, Claro, porque ahí lo tienes. ¿no? integrado, sí. Así Entonces es. creo que los medios están a nuestro favor si queremos. Por supuesto. Están en nuestra contra Si si lo, queremos. si Si lo queremos, permitimos si lo también. permitimos. Y es creo que hay que saber, sí. perdón, es que hay que tener la conciencia de ser responsables de cómo usamos. Me parece que por eso usamos este caso como ejemplo muy vivencial, porque lo han dicho muy bien. No solo se saturan de cosas, sino la poca prudencia de que en un momento así se reprodujeran noticias que no estaban confirmadas, acentuando más el miedo. Que creo que Sí. esta también es un manejo irresponsable. Sí, a mí me Ujú. llegó, por ejemplo, información de que el hospital 1 de octubre había tenido fracturas y que se estaba desalojando a la gente. No puede ser. Yo vivo a unas Ujú. cuantas calles, se Ujú. puede decir, y no es cierto. A ti te constaba que no era cierto. Que no era cierto, pero las redes lo aseguraban. Y Que lo que asegura. las mascotas las estaban entregando en cierto lugar y Es no era cierto. cierto, eran bromas, ¿sabes? O sea, Sí, ¿sabes? por eso es que yo lo veo así. Hay que aprender primero a filtrar los pensamientos, lo que vas a decir, para que aprendas a filtrar qué es lo que vas a mandar acá. Porque de por sí la gente que lo reciba lo va a asumir también desde su Que es un propia... hecho. Sí. Ajá. Entonces, y si viene de un chat que pues es toda ¿Serio? su confianza, ¿Serio? pues van a decir, ay, sí es cierto. Pero en verdad hay personas que pues mandan a diestra y siniestra y no verifican, no leen, a ver, voy a verificar si ponen un teléfono ahí, a ver, yo antes de transmitir el mensaje, voy a hablar a ver si es verdad. No, y les preguntas, oye, ¿tú lo mandaste? O sea, ¿es de ti? ¿Tú lo sabes? No, me lo mandaron. Claro. No, porque entonces la gente no comprende que necesitamos ser más conscientes, inteligentes en transmitir información, porque esa información que sale de tu celular se va a reproducir Sí, como celulitas. exponencialmente, además. Entonces, ¿a quién estás tocando? Puede llegar esa información a una persona que está muy vulnerable, lee lo que tú mandaste, la puedes tronar. Lo Sí, toma claro. literal.
Tal cual, porque aparte su mente no le permite entender que quizás no sea una Es que estamos información Estamos muy corroborada. vulnerables. Yo ahí creo y rescataría mucho lo que tú nos estabas diciendo, Lupita, del asunto de parar, ir al interior y poder filtrar. En ese momento justamente, cuando tu necesidad de mandar y de querer hacer como un bien, te lleva a reproducir información sin verificarla y que Claro. no aporta ningún beneficio en un Ahora momento de bien, hay crisis, eventos de la naturaleza que no los vamos a poder cambiar. ¿no? Digo en el sentido de al enterarnos no la vamos a cambiar. Si sabemos que el todo es mente, el universo es mental y que a través de nuestros pensamientos podemos revertir Crear, ajá. ciertas cosas, pero no podemos revertir también a la naturaleza, porque la No, naturaleza se es sabia expresa. y la naturaleza necesita estos movimientos. Por supuesto. ¿Qué nos ganamos con crear ese caos? Si hacemos que mejor el pensamiento sea sano, aunque venga el evento, tu pensamiento te va a permitir verlo de otra manera. Incluso mantenerte a ti como en una posición más neutral para poder saber cómo actuar, ¿no? Sí. Porque si tú recibes un impacto y en automático reaccionas, no tienes este momento de, a ver, paro, respiro por lo menos y sé hacia dónde me tengo que mover. Es como actuar en automático, como animalito, ¡fum! ¿No? Me parece que toda esta experiencia a muchos les dejó muy traumados, más de lo necesario, y lo podemos ver en los grupos. Y de ahí teníamos, justamente nosotros queríamos resaltar y queríamos dejar muy claro por qué habíamos elegido hacer el evento, como bien decíamos, en una semana que estaba muy complicada, que estaba muy movida, donde la gente tenía miedo de salir, tenía miedo de arriesgarse. Y también queríamos dejar claro por qué era tan necesario nuestra participación en ese evento, ¿no? Para evitar que hubiera comentarios como qué banal que lo Sí. hayan hecho en un momento en el que toda la gente estaba ayudando o corriendo. Y es justamente aclarar este punto, que desde los mensajes recibidos era nuestra labor contener la emoción que se había generado, que Y era los de miedo. resultados se vieron. Mira, los boletos se vendieron con anticipación. Vamos, no es que hubiera un beneficio ya que buscáramos. El beneficio era poder sustentar este compromiso que tenemos como terapeutas, como formadores, como maestros, como alumnos, como jerarquía espiritual que nosotros asumimos, Claro. porque nadie nos las pidió. Ujú. Nosotros nos quisimos poner al frente de los grupos. Y esto es ponerse al frente de un grupo, Contener, contener. por supuesto. Es una labor que todavía algunos pueden decir, pues sabes que yo mejor me echo para atrás y estás en tu derecho. Pero la labor de un maestro es estar al frente de un grupo en todo momento. Así es. Antes de que sigamos, me quiero quedar con esta frase porque yo creo que sobre esto podemos regresar y tenemos que irnos a nuestro segundo corte. Así que, ¿les parece bien que Sí. vayamos al corte y regresamos a tocar este punto específicamente? No se vayan, volvemos en un momento. Gracias. Bueno, y entonces seguimos hablando sobre este tema tan apasionante de la comunicación en la era de los sabios y cómo tendríamos que manejarla. Y antes de irnos a corte, Lupita, nos estabas hablando de la función del maestro frente a un grupo, que era justamente de contener. Y decías, muchos querían salir corriendo, pero aún así asumimos como nuestro gran examen de vida, ¿no? Y elegimos quedarnos ahí para contener y para dar como un mensaje de aliento y de esperanza en un ambiente en el que estábamos aterrados, estábamos dejando de creer, y creo que ese también fue nuestra gran lección, cuando tienes que mantener la fe ante un ambiente tan complejo. Cuéntanos nada más, Lupita, ¿cómo fue el manejo ante tus grupos y qué lograste después de toda esa contención? Y fue, sanan ellos, sanas tú. Definitivamente, el maestro que se queda al frente de sus grupos queda arropado por sus grupos. Ujú. Yo pude ver claramente esto. Ellos sienten que yo los contuve, esa fue mi mejor intención, pero lo cierto es que ellos me dieron también esa contención y esa fuerza y, sabes, la visión del papel fundamental que desempeñamos. Ujú. Asumir más la responsabilidad del papel que desempeñamos. Tengo un grupo de Reiki que va al centro médico y les tocó en centro médico el temblor, Nada menos, nada ¿no? menos. Liderado por
¿Cómo fue, Por Almita? Pues sí, fue complicado porque justo habíamos terminado el servicio y nos tocó al final en una zona pues bastante de- débil, ¿no? Bueno, por decirlo así, porque estábamos en un lugar donde Bueno, es que queda la memoria del 85, que fue uno de los Sí. centros que sufrieron Sí, daños. porque es un lugar seguro el Ajá. centro médico, Sí, pero sí. la sensación. Sí, ajá. la sensación donde estuvimos sí fue bastante intensa, ¿no? En ese sentido, por eso lo llamo así débil, porque fue bastante intensa el movimiento. Entonces, sí, fue como tener esa conciencia de dónde estábamos, Ujú. cada una de las que estábamos ahí dando servicio, pues empezamos a hacer lo que sabemos, ¿no? Unas manda Reiki, otras empezar a mantralizar, y ver qué podíamos hacer. Em, sí ves que se crea un caos, pero al final siempre mantuvimos la conciencia. Qué increíble. A Y mí me sabes, ahí quedó- el buen manejo perdón que te Ajá, sí. interrumpa, el buen manejo de las redes. Así. Como coordina ella ese grupo, y yo soy la jefa de ellos en ese momento, Ok. aquí a nivel institución, mis coordinadoras me mandan un reporte, todo cada día de servicio. Almita, posterior al temblor, me manda el mensaje, estamos bien. Qué Ya habíamos maravilla. terminado el servicio, estamos todos bien, fulana de tal ya se fue a su casa y me dio un reporte detallado en un mensaje de voz en el que las redes se habían saturado. Llega ese mensaje de Almita, lo escucho, yo estaba en otro hospital sacando a mi hijo que estaba internado, me llega el mensaje de Almita, me sirve tanto ese mensaje porque a su vez los familiares de las alumnas que estaban a cargo de Almita me empiezan a preguntar, no me puedo reportar con fulana sutana, ¿dónde Qué está? increíble. Y yo les empiezo a decir, ¿están bien? Están ilesos, van rumbo a casa, el tráfico es muy pesado, seguramente van a llegar tarde, pero están Lograste bien. tranquilizar y Sí. contener ahí. Logré tranquilizar a varias personas de ese grupo, a sus familiares. Qué Ese es un maravilla. buen manejo de red. Y te voy a decir Claro, algo. Al claro. final, ese día que estuvimos dando servicio ahí, porque fue muy chistoso, sabíamos que iba a ser el simulacro. Y yo le pregunté a Lupita, oye Lupita, un día antes le dije, va a haber simulacro. ¿Qué opinas? Vamos, no vamos por la idea de que se va a crear caos, no vamos a poder dar el servicio, ¿no? Etc, etc. Entonces, por eso yo esa le duda, pregunté, ujú. ¿no? Va a haber, ¿qué hacemos? ¿No? Incluso le dije, ¿qué hacemos? Y ella me contesta, pues corran, ¿no? Y ya pues Me ahí empieza a riendo, bromar. O sea, sí, desde pero en ahí broma. empezó a mentalizar nuestra maestra y también no sí, vaya a ser. ¿no? Pero, no vaya a ser pero en broma. Estábamos bromeando. Le digo, pues, En broma, corran. pues corran, ¿no? Y sucede Claro. El evento. el evento, pero el evento nosotras de simulacro. de Primero. simulacro, sí, Ujú. primero el simulacro y todo muy bien ordenado. Ya cuando te digo, ya pasó, era el sismo, nosotras ya habíamos terminado y nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, de qué bueno que estuvimos dando Reiki, porque sabemos que la energía Reiki, cuando tú la das, tú estás como canal transmitiéndole a una persona, no solamente lo emanas a esa persona, se va expandiendo. Claro. Y si es uno, pues nosotras somos 9, 10, imagínate. Y era en Sí. una sala es una sala donde hay mucha gente. Estuvimos ahí. Yo les reconocí a las chicas, les dije, ¿saben? O sea, todo es tan perfecto. Nosotros teníamos que estar ahí dando energía, transmitiendo esta energía, porque yo sí siento que de algo sirvió para que todas esas personas que allí estaban no fuera más el caos. ¿Me explico? Y a ellos se los agradecí mucho. Yo les dije, todo es perfecto y sí teníamos que estar aquí y sépanse que la energía que pudimos darle a las personas se expandió a todo el lugar. Sí. Y Qué entonces hermoso, qué hermoso, en verdad. fue diferente, o sea, no fue un caos o sea, no Oye, yo había ahí gente siento gritando, que fue no un había... servicio integral de Sí, gran amor. claro. ¿no? Sí, y sabes Claro. que también a lo que iba es que ese martes ella me avisa, ya no las veo,
obvio, Sí, ya. se fueron a sus casas. Claro. Yo las veo hasta el siguiente martes. Pensé que ya no iban a ir al centro médico por el temor, lo que sea, y Ujú. fueron a dar servicio en la mañana. El Ujú. deber Sin ser ante embargo, todo, de fíjate, veras. y sin embargo, en la tarde que llegan aquí, yo tenía que darles una armonización, las vi llegar y sentí que necesitaban algo diferente. Les pido que hagamos una meditación. Hicimos la meditación, después de la meditación, abrazos, besos y palabras. ¿Qué es lo que te hubiera gustado escuchar Ujú. en estos momentos de crisis? Se empezaron a abrazar y a decir, aquí estoy, no te preocupes, todo va a estar bien. Se decían las frases y lloraban porque no tuvieron tiempo a decirse esas frases. Claro. En ese momento de caos no hubo tiempo. No. Además fue poner en paz a la familia que estaba preocupado, entonces no pudieron liberar como buenos terapeutas o maestros que te empeñas en los demás. Lo que tú decías, estar al frente, ¿no? Claro, Ajá. cada quien desde los que aprendió estuvo al frente. Ujú. Ese martes fue para nosotros, Mm. para sanar emoción, llorar, abrazarnos, decir, no pasa nada, estás bien. Y así lo fui haciendo con cada uno de mis grupos, Qué esa maravilla. dinámica de abrazos y soltar y decir las palabras adecuadas. Fíjate que a propósito del tema de la comunicación en la era de los Sí. sabios, me resuena mucho porque a veces pensamos que estamos tan tecnificados, ¿verdad? Que nos vamos volviendo otra vez como fríos y demás. Y este trabajo que nos hablas de corazón a corazón es también lo que hace falta en esta era, ¿no? Sí, Volver a no conectar. perder el corazón. Por supuesto, porque ante tanta vorágine y ante tanta tecnología nos volvemos como un poco más máquinas, automatizados, y dejamos de ver estos pequeños detalles, ¿no? De ahorita nos dices cómo nuevamente volver a lo básico, conectar. Que ahí viene otro de los grandes resultados de este sismo. Ujú. Se dice que es la era también de los jóvenes que terminaron, que están naciendo a finales del siglo y naciendo con el nuevo siglo, ¿no? Y que es esta generación de jóvenes indiferentes ante la vida, ante los problemas de la familia, indiferentes ante el país, la crisis, porque están metidos en sus máquinas. Creo que le tienen un nombre, ¿qué? Que siempre se me olvida. Los millennials. Los millennials. Bueno, esta es la era de ellos o el momento. Estos jóvenes salieron de su encierro para ir a ayudar. A conectar. ¿Qué pasó, Almita, Normita, lo que estás diciendo? ¿Sí? Conexión de corazón a corazón. Exacto. ¿No? Y dejaron a un lado su mundo tecnificado, automatizado, en el momento que más se les requería. Y también creo que ese es el gran regalo que nos deja un evento tan fuerte como este, ¿no? Yo creo que nos deja muchos regalos. Sí, por supuesto. Y de verdad necesitamos ser conscientes de esos regalos, ¿no? De ser más responsables, de abrir el corazón, desde dónde está sirviendo al otro, porque como sabemos, era de Acuario, mucha información, mucha sabiduría. Entonces también hay maestros que se dicen maestros que en realidad, pues, cuando llegan momentos de que el maestro esté al frente, no lo están. O Se van corriendo. llenan más de miedo. O llenan más de Sí. miedo, o se aprovechan de la situación. Entonces, sí necesitamos estar con las antenas bien encendidas, porque el único que se va a dar cuenta de la verdad, hacia qué maestro está la verdad que tu alma necesita, eres tú. Tú eres el que vas a aprender a discernir si este maestro sí te vibra, si este maestro no te vibra, si esta información la tomas, si esta información no la tomas. Pero ¿cómo vas a aprender a escuchar la respuesta desde ti? Lo que hablábamos al principio. Cuando trabajas con tus emociones, cuando trabajas con tus pensamientos, cuando conoces que el mundo se mueve a través de ciertas leyes universales, que el mundo es un mundo en donde necesitamos tener un equilibrio, que así como hay lo bueno, también hay lo malo, donde empiezas a comprender todo y cada una de las partes de la vida. Entonces, eso necesitas realmente. Y sabes que también esto me recuerda a las personas adultas, a los ancianos de las comunidades, a la gente sabia. No tiene mucho conocimiento de nombres, de tecnicismos, pero saben mirar al cielo, Así es. Sí, claro. ¿verdad? Conectados con la conectados naturaleza. con la naturaleza y ven que papá volcán se mueve, que mamá tierra suda y saben que lo único que tenemos en nuestra vida es el día a día.
La filosofía de la vida nos ha mostrado que no tenemos de qué preocuparnos de nada, porque no podemos contener el futuro, arrastrar el pasado, Así es. y que lo único que tenemos es el momento presente. Ujú. El solo por hoy es el valor real que estamos viviendo ahora. El valor de decir abrazo, Ujú. beso, te digo te quiero hoy. Porque es lo único que tienes. Es lo único que tenemos. Pues Y sí. en un momento dado, Normita, yo digo, ¿y por qué no te habría de tocar a ti? ¿Y por qué no me habría de tocar a mí? Nada que no sea del humano nos sucede a los humanos. Así que no tengamos miedo también de que si llegan las citas que tenemos pactadas, tengamos que cumplirlas. Así es, aunque se nos ponga la piel de gallina, Pues Es sí, aunque muy se difícil. despierten muchas cosas en ti, muchas pero cosas, en realidad es así. No somos no podemos tener ajenos. control sobre la vida. No. Yo creo que Pero eso está ¿sabes la qué es lo muerte. que No, sí? nada. Y que lo que nos quede como lección, ¿sabes? Es no seguir viviendo para crear cosas materiales y poseer. Sí seguir viviendo para crear cosas a tu ser, para fortalecerlo, para enriquecerlo, para abrazar a quien tengas que abrazar, expresarle tu amor a quien se lo tengas que expresar, vivir las experiencias con todos sus bemoles, con todas las emociones, con todos los miedos, con todas las alegrías, vivirlo plenamente, porque realmente lo que nos llevamos en nuestra alma son esas experiencias, no nos llevamos nada material. Entonces imagínate, y es como detenerte y ver realmente qué estoy acumulando. Qué fuerte, es cierto. Pues de verdad, ¿no? qué increíble tema. Qué bueno que tuvimos este momento de reflexión que yo creo que yo lo esperaba con gran emoción porque obviamente con ustedes compartimos cosas también muy profundas, muy bellas. Y yo creo que el mensaje que queríamos dar era ese. No transmitan el miedo, trabajen en ustedes, sean maestros y dominen. Es así como domínate antes de querer transmitir una información que no esté checada, documentada. Aceptemos el momento presente y vivamos el hoy como es, con toda la intensidad, ¿cierto? Claro. Pues de verdad qué gusto. Ya nos vamos entonces esta semana, ¿verdad? Que ha sido de reencuentros, de alegrías, de compartir y nos vemos la próxima semana, ¿no? Claro, con mucho gusto. Pues entonces los esperamos para el siguiente programa y ahora sí, no se olviden de mirar al cielo. Porque en una de esas Nos pueden ver bajar. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Hasta la próxima.